Y oye, algo que me ha dado mucha incomodidad decirte, pero también hacíamos ese tipo de llamadas y pues... ujú. Ni siquiera sé cómo empezar esto. Primeramente quiero aclarar que se tomen este tema en serio. Para mí no es fácil hablar de esto, apenas si pude reunir el valor para exponer el infierno que viví con esta persona que si tal vez me conoces a mí, lo llegarías a conocer a él, o viceversa. Pero sobre todo, quiero que aquellas personitas pequeñas que pasan una dependencia por alguien de internet, vean esto y se den cuenta. Mukesh Flores Ángulo, un pequeño artista que pertenece a la comunidad de crear un lore con Ox, hacer un intento de manga y hacer mocks de plantas veces zombies. Hace un par de años, en el 2018 para ser exactos en esta época, yo tenía 10 años y respectivamente él tenía 12 años, lo admito, no pasaba por un muy buen momento, el por qué caí en sus redes es un tema sencillo de explicar así que lo resumiré. Siempre me tocó ser la niña rarita del salón, a lo cual muchos de mis compañeros llevaron a hacerme bullying de forma seguida. Esto de cierta forma me hizo encerrarme en un mundo, el mundo del internet, donde conocí a muchas buenas personas a lo largo de mi carrera como artista, entre ellas él, quien era muy amable conmigo y lo llegué a considerar de mis mejores amigos. Esa amistad que parecía inofensiva, escaló poco a poco y se formó un noviazgo que al principio pues parecía que el amor de dos preadolescentes podría salir bien. Spoiler, sale mal. Con el tiempo, las cosas en vez de ser de muchos colores, empezaron a despintarse, ya que ni bien habían pasado 6 meses, y este tipo empezó con pequeños celos, que fueron escalando para volverse aún mayores. En ese momento yo no cachaba la indirecta de ello, así como las incitaciones a hacer rol no muy agradable, lemon se volvían más recurrentes, muchas veces sí caí porque creía que si no lo hacía él se iba a poner mal o algo así. Avanzaron un poco más los meses, hasta llegar a abril del 2019, donde sucedería aquellos que muchos veían venir. Es como si la criatura realmente empezaba a salir de su huevo. En ese mes, no recuerdo si a mediados o a finales, se volvió muy insistente con el tema de las nudes, muchas veces por presión lo logré hacer. No estoy orgullosa de lo que acabo de decir, él usaba cualquier pretexto para que yo le pasara ese material, pero cada vez a mí me empezaba a incomodar más ese comportamiento y muchas veces me negué. Aún así, a él le importó más su calentura que yo, y me seguía insistiendo, siendo así que empezó a meterme manipulaciones en juego, con cosas graves, suicidio. Las cosas cada vez se volvían más tóxicas, pues en agosto de ese mismo año, estaba cruzando la secundaria, es decir, tenía 12 años y mi mentalidad seguía siendo la misma. Al no tener a alguien a quien contarle con confianza todo lo que pasaba, seguí lamentando todo esto sola. En ese mismo año, empezaron las agresiones más fuertes, ya que empezaba a tratarme mal, a desquitarse conmigo sobre problemas que había en su casa, que por el mínimo respeto no contaré. No obstante, empezaba a meterme en la cabeza cosas como que yo era un inútil, que lo dejara de molestar, hasta falsas acusaciones por amistades con personas del sexo masculino, así como la situación con pasarle material delicado era la misma. Me insistía, me amenazaba de autolesionarse y yo terminaba cediendo. Esa dependencia emocional que pude tener del me hacía que me importara más que todo, ya que así es. Él me dijo que él debía ser más importante que todo alrededor. Todo se sentía tan limitante que ya me empezaba a estresar y por ende a llorar. En ese tiempo recuerdo perfectamente que teníamos un grupo en común con amigos cercanos. Ese trato que me daba a mí de desquitarse conmigo también lo hacía con ellos, aunque quiero hacer énfasis en que muchos le seguían el juego de eso y otros no. En ese momento recuerdo que yo había formado un vínculo cercano con alguien que finalmente pudo escuchar todo y no me sentía apenada de ello. Él era como un hermano para mí, y varias veces cruzaron palabras. Esa persona siempre le hacía énfasis a que debería cambiar su actitud, pero muchas veces a pesar de que el comentario fuera tan inofensivo lo tomaba como si fuera, digamos, sugerente a que él y yo tendríamos algo más que una amistad cuando, repito, solo éramos amigos. Las cosas pasaron y la situación tanto de las nudes como de las peleas por sus celos por cosas altamente estúpidas seguía igual, hasta que tomé el valor de terminarlo, no sin antes recibir un miedo ya que él me amenazaba de publicar mis nudes.
Por una parte me sentía mal ya que por amigos en común me enteraba que se hacía la víctima, que supuestamente lo abandoné para irme con otra persona, pero debía empezar a rehacer mi autoestima, lo cual me tomó un tiempo y finalmente todo parecía estar bien. Había conocido a mucha gente preciosa, y bueno, lo logré finalmente tenía autoestima otra vez. Mucho tiempo después el susodicho volvió a aparecer, quien parecía querer tener un romance conmigo. Pasó el tiempo y pues se logró forzadamente. A inicios la relación parecía haber mejorado, nada estaba fuera de lugar, hasta que nuevamente los roles que hacíamos con nuestros ex terminaban en lo sexual. No solo eso, empezó nuevamente a tener un comportamiento agresivo y celoso. Quiero hacer referencia a que nunca me decía las cosas directamente, ya que muchas veces decía cosas por su estado de WhatsApp, como indirectas de que yo lo estaba engañando, que se sentía insuficiente pese a que yo le daba las pruebas para apuntar a que no le hacía eso. Aún así el enojo duraba todo lo que él quería. Siendo así que las peleas pasaron a ser más seguidas que antes, con ataques más directos, manifestaba gritarme, acorralarme y todo eso. Siendo así que para arreglar las cosas muchas veces yo tenía que humillarme para que él me perdonara, ya que él sabía perfectamente que las peleas eran por cosas estúpidas. Llegué a cortar lazos con amistades, a ignorar el poder socializar, muchas cosas diversas. Ahora la relación se basaba en peleas y más peleas, incluso me amenazaba de mostrar mis nudes en público, hasta que por un tiempo la relación estaba insoportable. Temo mucho lo que voy a decir, pero mientras yo me rompía la cabeza intentando salvar la relación, mejorando, él se la pasaba mencionando mucho a una amiguita. Ya sabrán lo que viene. Sí, se puede decir que esta persona también es víctima de un posible grooming por él, ya que se me olvidó mencionar que esta persona es menor a él por 3 años. Adjunto las capturas que me brindó esta persona. El chantaje de esta persona volvimos, pero yo estaba contra la espada y la pared ya que la situación apuntaba a ser la misma. Me acusaba por dibujos que hacía de mí con otros personajes, etc. Hasta la actualidad no ha cambiado y sigue siendo alguien repugnante. Algo que actualizo en esto es que él siempre me ha dicho que no le gusta que cuente estas cosas en público. Cada vez que yo reclamaba algo, me decía que era injusta con él y por ende ponía indirectas. Mencioné que era agresivo. También tiene tendencias suicidas, no lo niego, siempre intentaba ayudarlo pero siempre terminamos en que se quería matar. Muchas veces reconozco que sí, le dije que iba a decirle a su mamá, porque me preocupaba la situación en la que él se hiciera algo más que ello. También quiero decir que esa persona me obligaba a decir que era mi pareja en público y se molestaba conmigo si no lo hacía. Como dije, su enojo duraba todo lo que él quería. Tampoco hago este video para hacerme la víctima, solo quiero desahogarme sobre todo lo que sufrí con esta persona, para que se den cuenta que no porque estén separados por una pantalla significa que no pueden hacerte daño. Esta persona fácilmente podría tener una denuncia de mi parte, pero aún estoy dudosa del tema. Este video es sobre todo para ponerle fin a todo lo que viví a su lado, porque ya no más, ya nunca más me dejaré de ti.